Mercurio. Su nombre se le asignó por el nombre del dios Mercurio, el mensajero de los dioses. El planeta fue descubierto en 1631 por el polímata francés Pierre Gassendi, quien realizó las primeras observaciones del tránsito de este planeta cruzando el Sol. Su atmósfera está compuesta de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio, calcio y potasio. Su gravedad es 3.7 metros sobre segundo al cuadrado. No tiene ninguna luna. Un día en Mercurio dura 58 días, 15 horas y 30 minutos de la Tierra. Un año dura 88 días. Venus. Venus es el segundo planeta del sistema solar en orden de proximidad al Sol, y el tercero en cuanto a tamaño en orden ascendente, después de Mercurio y Marte. Al igual que Mercurio, carece de satélites naturales. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor. Su gravedad es de 8.87 metros sobre segundo al cuadrado. La duración del día equivale a 116 días y 18 horas en la Tierra. La duración del año equivale a 225 días. Galileo Galilei realizó la primera observación precisa de Venus en 1610. La Tierra, nuestro planeta. Su nombre proviene de Gea, la diosa griega de la feminidad y la fecundidad. Se estima que se formó aproximadamente hace 4.550 millones de años, y la vida surgió unos 1.000 millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluidos los seres humanos, y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida. Cuenta con un satélite natural, y su gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Marte. Observado por primera vez en 1610 por Galileo Galilei y siendo el primer planeta además del nuestro en ser explorado, tiene una composición atmosférica constituida principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno, argón, cantidades menores de agua, monóxido de carbono y oxígeno molecular, además de vestigios de neón, kriptón y xenón. Sus lunas son Phobos y Deimos. Tiene una gravedad de 3.7 metros sobre segundo al cuadrado. Un día en Marte equivale a 1 día y 37 minutos en la Tierra, y un año equivale a 687 días. Su nombre se debe al dios de la guerra en la mitología romana, con el mismo nombre. Júpiter. Al ser visible sin necesidad de usar ningún tipo de lente, se sabe de su existencia desde hace siglos, pero no se ha podido determinar quién o quiénes lo vieron por primera vez y determinaron que era un planeta. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y el quinto en orden de lejanía al Sol. Es un gigante gaseoso que forma parte de los denominados planetas exteriores. Recibe su nombre del dios romano Júpiter, dios de dioses, padre de los dioses, el dios supremo. Es un gigante hecho de gas, sobre todo de 76% de hidrógeno y helio, y agua comprimida en menor proporción por metano y amoníaco. Tiene 79 lunas confirmadas. Algunos satélites de Júpiter tienen océanos debajo de las cortezas. La gravedad es 20 veces mayor a la del campo magnético terrestre. Saturno. Saturno es el sexto planeta del sistema solar contando desde el Sol, el segundo en tamaño y masa después de Júpiter, y el único con un sistema de anillos visible desde la Tierra. Es un gigante de gas, y está compuesto por hidrógeno y helio sobre todo. Su campo magnético es 578 veces más potente que el de la Tierra. Su atmósfera está compuesta por un 97% de hidrógeno, un 3% de helio y un 0.05% de metano. Tiene más de 50 lunas. Falta por confirmar la existencia de varias lunas más, ya que se confunden con los anillos. Urano. Descubierto en 1781 por William Herschel con la ayuda de la sonda Voyager 2, la cual ha visitado tanto a este frío planeta como a su vecino Neptuno, es uno de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Su composición está formada por metano, hidrógeno y helio, y está hecho en su mayoría de hielo fluido sobre un núcleo sólido. Su aceleración de gravedad tiene un valor de 8.87 metros sobre segundo al cuadrado, y cuenta con 27 lunas que le hacen compañía, además de sus imperceptibles a simple vista 13 anillos. Un día en Urano equivalen a 17 horas y 14 minutos. Un año equivale a 84 años en la Tierra. Urano rota de lado, siendo el único planeta del sistema solar en hacer dicho movimiento de esa manera. Rota en dirección opuesta a los planetas. En este caso nos centramos en describir a Urano de forma general y enfocándonos en su composición y características. Y sus vecinos, además de sus lunas, son Saturno y Neptuno. Urano proviene del dios griego con su mismo nombre,
Es un titán personificado del cielo y tiene completa autoridad en el clima. Neptuno. Descubierto en 1846 por Urbain Le Verrier, John Couch Adams y Johann Gale, este planeta oscuro, helado y ventoso es el último del sistema solar. Está muy alejado del Sol, y su composición consiste en una espesa mezcla de agua, amoníaco y metano, sobre un centro sólido del tamaño aproximado de la Tierra. Su atmósfera se compone de hidrógeno, helio y metano. Este último elemento le da su color azul, al igual que su vecino. Un día en Neptuno equivale a 16 horas, y su recorrido alrededor del Sol dura 165 años terrestres. Cuenta con 14 desamparadas lunas, que son de los pocos testigos de lo que sucede en el imperceptible e incomprendido planeta. Recibe su nombre en honor al Neptuno, el dios del agua en la mitología romana. Plutón. Plutón es el enano de hielo más grande del sistema solar. Se descubrió en 1930 por Clyde Williams, en Arizona. Está compuesto de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Su aceleración de gravedad es de 0.62 metros sobre segundo al cuadrado. Su nombre proviene del dios romano de la muerte y el gobernante del infierno. Plutón antes se consideraba un planeta. Sin embargo, ya no es poseedor de este título. Desde que lo descubrieron hasta que dejó de ser un planeta, Plutón no ha podido completar ni siquiera una vuelta al Sol. Antes que nada, forramos los planetas con papel de servilleta, con la ayuda de una mezcla de pegamento y agua. A los planetas rocosos, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, los forramos de más, y dándole una apariencia de montañas y relieves, ya que son los planetas rocosos. A los planetas gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los forramos con una superficie plana, para poder pegarles algodón teñido, dando la apariencia de un gas. Con Plutón hicimos lo mismo. Los anillos de Saturno los hicimos forrando con algodón teñido alambres de bisutería alrededor de la bola de unicel. Para la base que sostiene toda nuestra maqueta utilizamos placas de madera de 60 por 60, en total 3. Las pintamos de negro con aerosol y las unimos con ángulos y palos de madera. Los palos de madera los forramos y los unimos con tornillos, ajustándolos con un taladro y un martillo. Para la materia de inglés, entre tantos avances, producimos un guión, metiendo nuestra información en fichas de trabajo y pidiendo asesorías a la maestra de inglés para nuestra dicción. Entre tantos ensayos, trabajamos nuestra vocalización y nuestra pronunciación a la hora de exponer. Para dar un toque cómico a la maqueta, decidimos con plastilina hacer 2 astronautas. De tal modo que vayan pegados sobre Plutón, sentados y saludando al público. Primero voy a explicar el circuito más importante para mí. Bueno, en realidad para todos, porque si no gira nuestra maqueta, pues no funciona esto. Es un circuito simple, es en serie, ya que va el positivo de la pila a una patita del motor y la otra patita del motor va conectada a un switch y ese switch va conectado al negativo. En este proyecto no nos preocupa tanto del cuánto gira el motor, ya que como va a estar cargando el peso de la placa de unicel para cargar aparte los planetas, necesita tener la suficiente potencia para aguantar toda esa placa y giraba lo suficiente para que los planetas no parecieran voladores de Papantla. El siguiente circuito que voy a explicar es el de los LEDs, o sea el de las estrellas. Ocupamos 2 pilas AA y 10 LEDs. Aquí en el diagrama me hizo falta un switch ahí donde ponen el negativo de la pila, entre la pila y el primer LED, pero digamos que está ahí. Están conectados en paralelo ya que cada uno de los LEDs recibe la misma alimentación que los demás.